Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Este es su programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. A pesar de una larga ausencia que tuvimos por algunas actividades que tuvimos en Voz Ciudadana, ya regresamos otra vez al programa y empezamos con el pie derecho, formidable porque tenemos como invitado a una de las personas que más admiro y respeto en el mundo de los derechos humanos, de quien le he aprendido mucho y espero seguirle aprendiendo mucho más. Es Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y Caribe. Muy bien por ti, Juan Martín, bienvenido. Me da mucho gusto que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Luis, por esta oportunidad. Y bueno, por supuesto, la amistad y la admiración es mutua. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues empecemos diciendo quién es Juan Martín para que tengan ustedes la noción y la idea. Bueno, Juan Martín es defensor de derechos humanos, especialmente de las infancias y población callejera. Actualmente es el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, donde acompaña procesos de incidencia política y fortalecimiento de organizaciones sociales en 19 países. Es formador, conferencista, consultor internacional y referente experto sobre derechos humanos en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es autor también de diversas publicaciones en diarios, revistas universitarias y obras colectivas. Él es psicólogo de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Sus aportes han permitido y le han permitido a él recibir premios y reconocimientos en la UNAM, en la Secretaría de Salud, en CONACYDA, de la Reina Sofía en España, entre otros. También es conductor radiofónico del 2003 al 2010, del 2010 al 2021 fue director ejecutivo de REDIM, la Red de los Derechos de la Infancia en México. Ha sido representante y es representante de la sociedad civil en el CIPINA nacional, ahora integrante de su Consejo Consultivo, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas del 2017 al 2021. Y si sigo, mi querido amigo, no voy a terminar. Bueno, este es importante, es el secretario ejecutivo de la REDALMIC, que es la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, CONAPRES, UNICEF, Comenta, Dialoga y Saberes, fundador de Caracol AC, y bueno, hay muchísimos otros temas más que me gustaría que mejor nos platicaras tú, Juan Martín. ¿Tú eres mexicano? Sí, ¿De Ciudad de dónde eres? México. ¿De qué parte? Ciudad de México, chilango de tacos al pastor y todo eso. Salvas, todo está bien. Oye, estudiaste una carrera que no es derecho, por ejemplo, que es como que la carrera natural para de repente caminar en el tema de los derechos humanos, ¿no? Uno imaginaría. Pero en realidad tú estudiaste una carrera que solamente con la práctica y el trabajo diario te pueden caminar hacia el tema de los derechos humanos. ¿Por qué derechos humanos? Claro. Bueno, ya eso cruza como por la historia personal, pero fíjate que te comparto a ti y a tu público que desde que era muy pequeño, como que tuve esta sensibilidad y además, por supuesto, la complicidad de mi mamá que pues me acompañó en muchas de estas dinámicas de temas sociales y empecé a trabajar con otros niños como yo, de mi edad, no sé, yo tenía en ese tiempo 12, 13 años, en mi barrio, ¿no? En mi comunidad. Posteriormente estuve vinculado a temas de teología y la liberación, ¿no? En las comunidades eclesiales de base. El Okay. padre Miguel Concha Malo fue de mis primeros maestros. Enrique Dussel, que acaba de morir, pues también, por supuesto, bebí de toda esa filosofía de la liberación y demás desde adolescente. Posteriormente, como todos, pues también tuve participación en movimientos estudiantiles, pero la verdad, Luis, que me aburrió eso mucho. O sea, Okay. porque era como una pequeña, yo bromeaba, decía que era un poco como la esfera del hámster, ¿no? Tú estás ahí con mucho activismo, pero estás en la misma esfera. Sí, claro. Y cuando entro a la universidad en el 87, empiezo a trabajar al mismo tiempo que la universidad, el movimiento estudiantil, también con niñas, niños y mujeres víctimas de violencia en Chimalhuacán. Okay. Digamos, para quien no ubica la Ciudad de México, es la zona conurbada del Distrito Federal, por la zona de Iztapalapa,
en Ciudad de Nezahualcóyotl como municipio y a un ladito Chimalhuacán. Y ahí empecé a trabajar. Entonces fue una experiencia muy rica porque mientras me estaba formando como psicólogo, estaba en la práctica con niños, niñas y mujeres víctimas de violencia trabajando. Fueron los casi 5 años, de 4 años y medio de carrera en la ENEP Zaragoza, o la FES Zaragoza le llaman ahora, en la zona oriente de la Ciudad de México, y concluyo mi proceso universitario, incluso con un premio, el premio Gustavo Vaz Prada, presentando el trabajo que estaba haciendo yo ahí con, que eran actividades de, digamos, de fortalecimiento de la dinámica comunitaria, trabajar mucho los temas de machismo, violencia de género, educación sexual integral y talleres productivos para estimular la autonomía económica de las mujeres. Esa fue mi primera organización que formé, se llamó Lequetzalistli, del náhuatl, que significa levantarse o resurgir. Te estoy hablando ya hacia el 87-91. De ahí empecé a trabajar en ese inter también con Infancia Callejera en el 89. Me tocó pues digamos como los íconos de la vida en calle, que fue Garibaldi. Mi escuela de trabajo de calle fue Garibaldi en los 89, 90. Terminando la universidad, entro a trabajar como psicólogo en un albergue del gobierno de la ciudad, se llamaba en aquel tiempo Casa de la Juventud Joaquín Fernández de Lizardi, ahí en Tepito, en la calle de Ecuador. Y bueno, yo, como lo comento, desde pequeño he sido activista, entonces me tocó pues denunciar al director en aquel momento, que era un agresor sexual de 12 niños. La respuesta de aquel tiempo en el gobierno, como no ha variado mucho en los gobiernos, pues nos expulsan junto con los niños y niñas, y eso le va dando origen a El Caracol, que en 93, que se dan estos hechos, en la calle decidimos crear con la población callejera El Caracol, que arranca el 1 de enero del 94 y demás. Entonces, un poco lo que pretende decir que desde que la Convención sobre los Derechos del Niño en el 89 se estaba discutiendo, pues yo ya estaba en esa agenda, literalmente trabajando sobre los derechos de niños y niñas, y de ahí ha sido un poco esto ya más de pues, casi 40 años de activismo. O sea, la vida te ha llevado ahí. O sea, la vida fue la que te ha llevado. Oye, a ver, está interesante cómo empiezas tú. O sea, tú empiezas obviamente desde muy joven, de activismo político, de izquierda, ¿no? Desde pensando en Dussel, en todos ellos, es una lógica de izquierda, caminando más en este pensamiento, etcétera, pero como dices, dentro de la caja, ¿no? O sea, para donde te muevas, sigues dentro de la caja y te sales de la caja y empiezas a caminar en una ruta que todavía en el 80 y tantos, en los 90 y tantos, pues los derechos humanos en México eran todavía garantías individuales, ¿no? O sea, no existía realmente este esquema de los derechos humanos. Pues porque se da, por lo menos en México, hasta el 95, 96 con lo de Chiapas, a nivel internacional en la interpretación, y hasta el 2011 con lo de la reforma constitucional. Exacto. Pero tú empiezas a trabajar el tema de la dignificación y más bien la protección de las infancias. Y rompes con esta lógica política, o política de izquierda nada más, como en esta caja, y empiezas a caminar en la dignificación, que todavía no sabías que estabas caminando en esa ruta, o ya lo tenías claro. Mira, bueno, obviamente creo que si lo ponemos en palabras de ahora, creo que había bastante ya visión. Y fíjate que es interesante esto, porque claramente fue necesario hacer una ruptura con las narrativas de izquierda de aquel tiempo. También estuve con movimientos, digamos, campesinos, obreros, o sea, la catedral la tomamos al menos 8 veces, embajadas las tomamos varias veces. Por supuesto me tocaron algunas noches en las cárceles, todo eso, pero claramente el tema era que no se estaba mirando a las personas, ¿no? Sino que mi crítica a la izquierda de aquel tiempo, y creo que aplicaría para lo que si ahora existe izquierda, es que hay un uso instrumental. O sea, quienes nos formamos en esta mirada, por mencionar a Enrique Dussel y otros pensadores, en mi caso la teología de la liberación desde niño, y posteriormente todo lo que uno va pues abrevándose de la
pues, digamos, del pensamiento crítico, el objetivo es que las personas sean sujetos históricos de cambio. Para eso necesitas que las personas sean, pues, sujetos y que tengan pensamiento crítico. Y lo que yo encontré, cuando menos en los caminos y espacios donde estuve, y fueron muchos, era una lógica totalmente vertical, pues rígida, con poca flexibilidad para entender la realidad, donde las personas no eran personas, sino instrumentos para lograr algo. Y obviamente eso para mí fue de ruptura. Entonces fui un poco desobediente siempre en esas lógicas. Me desinvitaron de muchos espacios, ¿no? Lo cual, por supuesto, creo que marcó en mí esta noción de ser autónomo, independiente y cuidar muchísimo eso a lo largo de mi trayectoria. Si se puede rastrear, digamos, en mi trayectoria, y si por ahí hay un expediente por ahí, de la propia policía política, o los nombres que ha tenido, lo que van a encontrar es eso, es autonomía, son muchos espacios y coherencia, ¿no? Oye, no es sencillo, pero se ha logrado. sí, a ver, tú, ahorita nada más tocando este tema rápido, ya seguimos en el tema que nos interesa. ¿No sentías como que esta realidad que estábamos viviendo, esta realidad que vivíamos o vivimos, de repente lo que quieren es como cuadrarlo y meterlo como force adentro de una ideología o de un pensamiento o de algo que a lo mejor es desde 1800 o de 1900 y a fuerza quieren meter esto acá, o sea, esto es por esto y nomás no entra? Y entonces los que vemos la realidad o tratamos de ver una realidad actual, vigente, como que no nos hace, o sea, nos hace cortocircuito querer meter esto en algo que es idealismo, ¿no? Que es un idealismo, claro, que no es real. ¿Eso te pasaba o nada más es una Mira, locura yo creo personal? que me recuerdo como un hecho, como una anécdota puntual. 1989 se estaba firmando la Convención sobre los Derechos del Niño en Naciones Unidas y nosotros estábamos en México organizando un festival infantil precisamente para celebrar esta conmemoración. Y una de las características es que había niños y niñas indígenas de la Huasteca y de otros lados, niños y niñas precisamente de Chimalhuacán, organizaciones de mujeres, organizaciones comunitarias, y creo que esa era la diferencia respecto a lo que yo conocía en las narrativas de izquierda o los temas estudiantiles, porque estamos hablando que quien hablaba, quien gestaba, quien estaba organizándose para celebrar un instrumento internacional muy lejano todavía para nuestra realidad, eran las propias personas. Entonces a mí me parecía que eso, o sea, podía entrar en una etiqueta de la que le queramos poner, pero el centro que las personas sean el centro, el sujeto de acción, que hablemos de su dignidad y ahora ya de manera un poco más clara de sus derechos, me parece que eso era ruptura. Y las versiones de izquierdas o progresismos de aquella época, como los de ahora, claramente no se lo vamos a pedir a la derecha ni a la ultraderecha, no lo ven, ¿no? Y les cuesta trabajo. Pero aquí parafraseo a Emilio Álvarez y Casa, que en algún momento, cuando era secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el debate regional sobre Venezuela, algo que planteaba en una de las audiencias es que el paradigma de los derechos humanos tiene que trascender a cualquier corriente política, ideológica o como se quiera definir. No podríamos ya en este momento histórico aceptar nada de ningún tipo, de izquierda o progresismo, como se le quiera llamar, que no tenga el paradigma de derechos humanos, porque entonces ya no estamos hablando de esto. O sea, puedes decir lo que quieras. Digo, tenemos en este país un ejemplo terrible y cotidiano. Todos los días se habla de derechos humanos y todos los días se violan. Y ya quizás el eufemismo brutal es, véanlo, lo pueden checar en cualquier red social ahora, el uso bastante grotesco del rescate de migrantes, cuando en realidad lo que están haciendo son retenciones y deportaciones. Pero en el eufemismo, la posverdad de este momento histórico, se dice como derechos, pero en realidad es una violación a los derechos. Y creo, regresando nuevamente a ese pasado y lo que he tratado de mantener hasta ahora, es que si colocamos a las personas en el centro, si colocamos la dignidad y obviamente los derechos humanos, nos vamos a encontrar con cualquier persona, movimiento, corriente o lo que sea, si es desde esa lógica. Sí, ya el tema, lo que yo siempre he pensado desde que tú
tuviste la oportunidad, o me diste la oportunidad de, sin saber, empezar a caminar en esta ruta de los derechos humanos, porque tú eres el responsable de eso. Yo hoy entiendo que los derechos humanos, si no son de izquierda, no son derechos humanos, pero también la izquierda que no transita con los derechos humanos no es izquierda. O sea, es junto con pegado, y a mí me hace mucho ruido cuando no sucede algo así, ¿no? Pero bueno, es un tema ahí político que ya tendremos oportunidad de ver si se toca un poquito más al rato. Me gustaría pasar, no sé, producción, podemos ir a una pausa y regresamos y tocamos ya el tema de lo que es la red. Vamos a una pausa, amigo, regresamos ahorita para ya tocar la red precisamente y saber de dónde surge, qué hacen, etcétera, etcétera, ¿va? Excelente. Ahorita regresamos. Y regresamos a su programa de Voz Ciudadana con Luis Soriano. Estamos hablando con Juan Martín Pérez. Y pues bueno, empecemos ya de lo que es la red, cómo surge la red. Pues queremos que nos hables sobre su trabajo, mi querido Juan Martín. Sí, gracias. Mira, bueno, un poco lo contábamos en el bloque anterior. O sea, yo desde niño me acuerdo que lo que he hecho es articular redes. Yo me podría ubicar como defensor de derechos humanos y articulador. O sea, mi tarea es cómo enlazamos a gente para que hagan cosas. Okay. Y eso, bueno, lo he venido haciendo hace mucho tiempo. Mencioné la creación del Caracol el 1 de enero del 94 para trabajar con niños de la calle en aquel tiempo, y surgió así, precisamente tratando de articular a muchas iniciativas que en aquella época estaban. Después también me tocó impulsar otras redes regionales, la Red Iberoamericana de ONGs que trabajaban en drogodependencias, la RIOD, en España. También impulsamos otro espacio que se llamó Red LAMIC, del cual fui secretario ejecutivo, la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niños y Niñas.
También impulsamos otra articulación llamada Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras, la Red por los Derechos de la Infancia en México hace ya 23 años, 22 años, casi 23, de la cual también fue director durante un tiempo. Y Tejiendo Redes Infancia es una articulación que surge en 2016, precisamente un poco articulado o viniendo de esas otras articulaciones a las que hago menciones. Y esta particularmente se da en el contexto de un acuerdo con la Comisión Europea, que estábamos coincidiendo, hicimos un convenio marco de cooperación, un acuerdo político que realizó la Comisión Europea con varias entidades a nivel regional. Nosotros fuimos los elegidos para trabajar la agenda de infancia y desde ahí estuvimos gestionando también recursos, acciones, digamos, esto nos permitió alcanzar a más de 30 coaliciones nacionales o redes de redes allá, organizaciones, estuvimos haciendo acciones en 19 países, y bueno, esto fue hasta el 21, 2016 al 21. Después de ese tiempo, cuando se concluye este acuerdo político que también cruzaba con dinero, que repartimos en toda la región, nos permitió valorar, o sea, todas y todos los que decidieron continuar, qué queríamos seguir haciendo. Y entonces en el 2022, finales de 2022, ya nos constituimos jurídicamente en México. Inicialmente habrá constituciones jurídicas de Tejiendo Redes de Infancia en otros países más adelante. Por ahora arrancamos en México para tratar de mantener o darle continuidad a este esfuerzo de los últimos ya 7 años, y que tiene varios apartados, Luis. Uno es que es un espacio, como lo menciono, de articulación. Su nombre lo dice todo, Tejiendo Redes a favor de la infancia. Okay. Segundo, generamos conocimiento, investigación, tenemos un observatorio latinoamericano, también tenemos un canal de televisión por internet llamado Olin TV o Ojin TV, que sobre todo usamos mucho Facebook, YouTube y demás. Y por otra parte hay promoción del activismo infantil y juvenil. Entonces acompañamos espacios como Nuestra Voz Cuenta, Niñas Poderosas, y sobre eso pues vamos articulando, tejiendo con muchas organizaciones en México, América Latina, Europa, y hay una vida, digamos, como muy propia, como suelen ser las redes. Por ejemplo, ahorita en Brasil hay una gran actividad, como la que tenemos también en el Caribe, en México tendrá otras, y así se va moviendo como todas las redes vivas, ¿no? Entonces, estamos afortunadamente pues caminando y muy contentos y contentas de que ahora, pues con el paso de ya 7 años, seamos una red sostenible, incluso sin dinero europeo. Esto es importante decirlo, Luis, porque a veces hay espacios que se sostienen por los financiamientos. Legítimo y no lo cuestiono, pero la intención es que seamos sostenibles en el tiempo con o sin recursos o aliados como la Comisión Europea o una agencia financiadora. Sí, que ahorita, digo, finalmente es necesario también porque para impulsar un proyecto de tan gran tamaño, con tantos territorios, pues no es fácil empezar los trabajos. O sea, necesitan el financiamiento. Ahorita traen financiamiento de la Unión Europea, pero van caminando hacia la ruta de que se pueda volver autofinanciable supongo que con la monetización de las redes sociales. Si quieres, pon el de ecosistemas digital, para que puedan identificar cómo más o menos vienen trabajando ustedes, ¿no? Este es el ecosistema digital que decías hace rato, Tejiendo Redes de Infancias, Olin, Infancias Latinas, y esto es lo que va a construir. Esto es importante que la gente sepa que no está mal que lo hagan, al contrario, es sano que lo hagan, porque esto les genera una base social. En México, en esta lógica de esta periodo que existe, lo que se hizo fue quitar los financiamientos a organizaciones, y muchas organizaciones, buenas, malas o regulares, yo no estoy cuestionando si son buenas o malas, lo que sí provocaron fue que tuvieran que detener muchas de sus activaciones y se tuvieron que quedar con el financiamiento internacional nada más, y eso provocó también retrasos, ya no hubo acompañamiento a lo mejor a muchos grupos, a muchos sectores, a víctimas, etcétera. Eso es bien importante que se tome en cuenta y que se sepa, ¿no? Efectivamente, mira, yo creo que hay que recordar al público que nos escucha que la defensa de los derechos humanos es también un derecho, porque lamentablemente la gran mayoría de la población, y quizás algunas personas de las que nos escuchan ahora o lo verán posteriormente en tu programa,
no conocen sus derechos. Sí. Yo suelo explicar que cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de la felicidad de las personas. Todas y todos queremos tener momentos felices, queremos estar tranquilos, tranquilas, que nuestros hijos e hijas, las personas que queremos puedan caminar seguras, que puedan imaginar su vida y tener un futuro el que ellas y ellos quieran. Esos son los derechos humanos, así de sencillo. Para que eso ocurra, necesitamos que exista Estado, un Estado que respete las leyes, necesitamos que se cumpla con lo que está escrito, y así se va gestando una dinámica de respeto a los derechos humanos. Cuando no se cumple la ley, cuando el Estado no cumple con sus obligaciones, me refiero a las instituciones del Estado, los funcionarios, las funcionarias, cuando nosotros no respetamos esas dinámicas, pues comenzamos o a no ser felices o a hacer que otras personas no sean felices. Y se comienza ahí a trastocar todo. Y por eso la importancia de defender los derechos humanos, para que las personas que están defendiendo derechos o señalando que algo es injusto puedan ser escuchadas, atendidas, que existan canales institucionales y por supuesto que no sean violentadas o afectadas por lo que dicen. Y aquí incluyo a todas y todos, niños y niñas en las escuelas cuando reclaman por malos tratos, niños y niñas en albergues, igual que cuando hay abusos, o una mujer que es víctima de violencia en su trabajo o en su casa, o cualquiera de nosotras y nosotros con problemas de transporte público, de seguridad o del crimen organizado. Para todo eso necesitamos que las instituciones funcionen, que el Estado cumpla con su tarea y que las cosas pues marchen en el mejor sentido. De eso se tratan los derechos humanos. Oye, amigo, el pensar en derechos humanos o en defensores de derechos humanos, muchas veces la gente no tiene claro, y más ahorita que les dije a muchos de mis conocidos y conocidas que andan como muy con las ganas de hacer cosas y que son o infancia o están dentro del sector de infancias o son muy jóvenes ellas y ellos y a lo mejor están diciendo, bueno, que está muy bonito todo lo que dicen, pero ¿qué es un defensor o qué tipos de defensores hay o cómo son los defensores? O porque yo creo que es como de las primeras preguntas que las niñas adolescentes hacen, ¿no? Ok, sí, derechos humanos, pero ¿qué es eso? O sea, no los derechos humanos en sí, sino ya hablar de las personas que defienden y dignifican esta situación, ¿no? O sea, claro, fíjate que hace un año más o menos empezamos a trabajar fuerte con Naciones Unidas, el Sistema Universal de Derechos Humanos, y ya hemos logrado que se emitan algunas resoluciones para reconocer a niños y niñas como defensores. Pongo ejemplos. Las niñas que están defendiendo su derecho a no ser víctimas de acoso sexual en las escuelas. Okay. Son defensores de derechos humanos y están denunciando, no tendrían que tener ningún tipo de agresión, ni expulsión, ni nada por el estilo. Por ejemplo, niños y niñas que están en desacuerdo porque corrieron a un maestro o una maestra, o están reclamando que les pongan luz para que puedan tener internet. O sea, ese tipo de acciones que son cotidianas, que son de su espacio, es una acción de defensa. Nuestros hijos e hijas, nuestros sobrinos, sobrinas, cuando reclaman que no quieren recibir golpes en su casa o que no quieren recibir malos tratos, son defensores de derechos humanos. Y bueno, por supuesto estamos ya los que nos dedicamos profesionalmente, me refiero que vivimos defendiendo todas las causas y los derechos de otras personas, pero en ese gradiente o ese gran posibilidad de ser defensor o defensora, es importante que todas y todos podamos entender que si lográramos escuchar más a quienes defendemos derecho, piensen en niños y niñas, personas jóvenes, nuestras ciudades, nuestras comunidades serían mejores. Okay. Cuando no solamente no los escuchamos, sino les atacamos o se les hace daño, que lamentablemente estamos en un momento histórico en el que en México ser periodista o ser defensora o defensor de derechos humanos es muy peligroso, mucho más peligroso que en países en guerra como Irak. Y es muy lamentable, ¿no? Muy lamentable porque se supone que tendría que ser mejor. Pero la realidad que tenemos es que ser defensor y defensora es peligroso. Y termino con el consejo a las personas jóvenes. El que sea peligroso no significa que se tenga que dejar de hacer. Significa que lo hacemos con cuidado. Y sobre todo que no se hace la defensa de derechos humanos solas y solos. No necesitamos a Superman, a la Mujer Maravilla o a un personaje de cómic o de cualquier empresa de superhéroes. No. Tenemos que hacerlo siempre acompañadas en comunidad
porque precisamente lo que necesitamos son defensores, no heroínas o cromos a la que le pongamos una veladora. Oye, precisamente esto último a lo que mencionas, me parece importante que las niñas y adolescentes, las infancias en toda Latinoamérica, eh, ponderen esto, pero también sus papás, sus tutores, los cuidadores, etcétera, que vean y que ayuden también a las niñas y a los niños y a los adolescentes a no exceder todavía, que empiecen a aprender, que empiecen a conocer, que no se aceleren, ¿no? Porque también puede terminar siendo un tema de riesgo si no están bien encaminados o encaminadas, o dejemos que construyan, o cómo pueden ellas y ellos mismos en redes, en internet, cómo pueden ellos decir, ok, es que entonces esto lo tengo que ir haciendo así, esto entonces lo tengo que caminar de esta forma. Finalmente se vuelven autodidactas, ellos mismos empiezan a aprender solos desde las redes sociales, y a lo mejor como hagan esto, busquen en estos documentos. Ahorita vamos a estar pasando algunas publicaciones de ustedes que a lo mejor pueden servirles, pero ¿qué pueden hacer ellas y ellos que nos pudieran estar viendo ahorita? Sí, bueno, la invitación es a que puedan hacerlo con otras personas jóvenes también. Muy importante no hacerlo solos. Si no hay de otra, pues ni modo, pero recomendable hacerlo con otras personas jóvenes. Segundo, es importante entender, y eso lo tienen más claro las personas jóvenes ahora, que todas las luchas son interseccionales. Hablemos de derechos sexuales y reproductivos y parecieran que no tiene vínculo con el cambio climático, pero sí, muchísimo. O si pensamos en pueblos indígenas y cambio climático, o si pensamos en, no sé, gentrificación, claro, y personas jóvenes o niños y niñas, sí. Entonces, cuidemos que ahora todo es interseccional, y eso significa articularse con todas las luchas. Y hay que escuchar a las personas que nos rodean respecto a los riesgos. Siempre eso es importante escucharlo. Al final cada uno y cada una hace una valoración, pero insisto mucho, no necesitamos héroes, necesitamos sí emprendedores, activistas, pero sobre todo necesitamos organización, pues, y esa organización implica que lo hacemos con una mirada, con un objetivo, con pensamiento crítico y aprendiendo. Aprovecho para comentar, Luis, breve y a través de tu espacio, si me lo permiten, claro, les estaremos compartiendo, pero vamos a hacer precisamente, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a tener pronto una escuela de liderazgo y de activismo juvenil, para que las personas o jóvenes, chicas, chavos, interesados se postulen y puedan participar de estas actividades. Específicamente vamos a tener un énfasis con niñas y mujeres jóvenes. Hay una estrategia que les invito a que conozcan, está disponible en cualquier red social, con el hashtag Niñas Poderosas. Niñas Poderosas. Y bueno, ahí van a ver, sí, Niñas Poderosas. En YouTube, en Facebook, y por supuesto en cualquier navegador, y van a ver la estrategia que estamos impulsando hace varios años. Y hemos venido trabajando distintos énfasis. El último, estamos hablando de conectadas por el cambio desde la ciudadanía digital de niñas y mujeres jóvenes. Entonces, en este marco estaremos haciendo actividades pronto para el activismo y demás, y bueno, ya les estaremos convocando, y si me permites, pues también difundirlo a través de tus espacios. Oye, es que me llegan muchas preguntas para hacerte, y de repente el tiempo se nos puede ir. El tema de, ahorita nos están viendo niñas y jóvenes en el programa, y yo las quiero impulsar a que puedan caminar en esta ruta. Ponen hashtag en Twitter, bueno, en X, en Facebook, en Instagram, y les va a votar esto, o también pueden buscar en alguna página en particular. Sí, pueden encontrar en Olin TV, así con doble L, Ojin TV. Ojin, okay. En Tejiendo Redes Infancia, van a encontrar ahí todo lo relativo a niñas poderosas. Oye, ¿qué edad es como la recomendable, o de acuerdo a la edad, cuáles son como la forma recomendable de poderlos empezar a encaminar a este tema de la dignificación, de la promoción, de la difusión de los derechos humanos? Bueno, todas las edades son posibles y necesarias. Además, como lo hemos hablado al inicio, es su derecho. Y sí, les digo de manera muy rápida y puntual. Por ejemplo, niños y niñas
bebés, ¿no? Pequeñitos. Pues ya con el llanto nos están avisando qué les gusta, qué no les gusta. Claro. Y eso implica también respetarlo. Hay un principio básico que tenemos que entender las personas adultas, porque así nos van formando, que los niños y niñas no son objetos, ¿no? Sí. Y mucho menos no son objetos de propiedad, de resolución de conflictos, y mucho menos objetos de deseo sexual, ¿no? Los niños y niñas son personas que tienen derechos propios. Y las personas adultas tenemos obligaciones para con ellos. Por ejemplo, si somos papá o mamá, tenemos responsabilidad parental, legal, que nos pueden sancionar si no cumplimos con temas básicos de salud, educación, bienestar. Pero las personas que estamos alrededor tenemos un rol muy importante para, como tú comentas, impulsarles, animarles. Y la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo. En el caso de niños, no sé, de primaria, el que ellos puedan participar en la escuela opinando cómo les va en la escuela, qué les gusta, qué cambiarían, y por ejemplo maestros y maestras fueran más empáticos y sensibles a escuchar a sus alumnas y alumnos de cómo mejorar la clase, cómo hacer una dinámica distinta. En la secundaria ya es más concreto, ellos siempre tienen un rol más activo, hay más represión en las secundarias, y ya claramente en el tema de educación media superior, bachillerato y universidad, pues ahí hay mucha más autonomía, más empuje, hay más movimientos, pero lamentablemente la institucionalidad que llamamos adultocéntrica o centrada en el mundo adulto suele reprimir las voces de niños y niñas, no escucharlos, verlos como inferiores, y ahí donde tenemos una tarea muy importante a las personas adultas, lo que tú acabas de comentar, lo retomo, Luis, para insistir. Así como tú lo planteas, yo quiero impulsar a niñas y niños que están escuchándonos ahora. Eso se llama poder adulto. Entonces, todas las personas tenemos poder adulto. Lo podemos poner a disposición de otros adultos o a disposición de los derechos de niños y niñas. Esa es una diferencia. Y ojalá más personas decidan poner su poder adulto a favor de niños y niñas en la casa, en las escuelas, en la comunidad, porque eso, además de que es bueno para la humanidad, beneficia a niños y niñas de manera inmediata. Oye, ahorita que tocaste la palabra adultocentrismo, tú sabes que cuando publiqué uno de los artículos para hablar precisamente de adultocentrismo, me empezaron a invitar a todos los programas porque me decían, es una payasada, ¿cómo crees que la fregada? Le dije, ¿cómo crees? O sea, ese es el problema, que crees que las niñas y niños y adolescentes, y sí fue de invitarme a los programas para que en el programa yo dijera que no era correcto, ¿no? Dije, no, hombre, por Dios, si es un tema bien complejo, porque es cambiar toda una ideología latinoamericana, ¿no? Claro, fíjate que suelo explicar que ahora, por ejemplo, podemos escuchar con más frecuencia hablar del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Quien quiera profundizar o leer un poquito, les recomiendo 2 documentos clásicos. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels. Sí. No se van a volver marxistas por leerlo, no se preocupen. También el manifiesto del Partido Comunista es un muy buen documento para entender el surgimiento, o más bien, la institucionalización del patriarcado. Y que es muy pequeño el documento, tampoco. Además, pero el de Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Engels es de los primeros que escribe cuando dice que el mayor robo que han tenido las mujeres en la historia de la humanidad fue precisamente el patriarcado. Bueno, hago alusión a ello. Otro tercer documento que le invito al público a que pueda buscar es la dominación masculina de Pierre Bourdieu. Es un ensayo fantástico. Bueno, cierro a dónde voy. El patriarcado, como tú lo acabas de explicar, son ideologías, son una forma, un paradigma de cómo se ve el mundo, que está basado en la desigualdad. Y de manera muy esquemática, es más amplio, más complejo, pero de manera más esquemática, pueden verlo ustedes en el machismo, que ya los movimientos feministas nos han ayudado a cuestionarnos a los hombres, y con mucho esfuerzo, algunos poquitos lo estamos problematizando, la mayoría no, se están resistiendo. Otros están cuestionando el racismo por la supremacía blanca, entonces todos queremos mejorar la raza, ser blanquitos, usamos filtros en internet, ¿no? También el clasismo, aunque la mitad de la población seamos pobres, nadie nos queremos reconocer como pobres, y entonces nos compramos nuestro café de la marca gringa para que vean que no somos pobres, ¿no? O la marca, entre más marcas trae acá, la ropa,
mejor. Aunque ya no traigamos dinero para las memelas, ni el tamal, ni nada, Exacto, pero ya traemos ¿no? nuestro vaso de esa marca gringa. Entonces, eso se llama patriarcado, ¿no? Que es la interiorización. Y también, por supuesto, la diversidad sexual, la negativa a la diversidad sexual. El asesinato, muerte, no sabemos qué esté pasando con Le Magistrade, que acaba de ocurrir en Aguascalientes, nos vuelve a mostrar con mucha vergüenza nacional cómo la preocupación no está en la muerte de esta persona, sino en su identidad sexual, en el uso del lenguaje incluyente y todas las especulaciones que se están dando alrededor de su muerte. Es así, es muy grave. Y pongo el ejemplo de todo esto con el adultocentrismo, porque las colegas feministas han avanzado mucho, pero son adultocéntricas muchas y no incorporan a las niñas. Sí. La lucha antirracista ha avanzado, pero no incorporan a los niños y niñas. Sí, tiene que ser multigeneracional, ¿no? Claro, las izquierdas, hablamos al inicio, de lo más adultocéntrico posible, se han negado históricamente a incorporar a los niños y niñas a las luchas. En México, en otros países sí lo han hecho muy bien, Perú, Colombia, hay procesos muy buenos de movimientos obreros o comunitarios y campesinos con niños y niñas. Los zapatistas sí involucraron a niños y niñas, pero el adultocentrismo es algo que nos atraviesa, es una ideología, un sistema de creencias, y es una cultura a la que tenemos, como el machismo, que todos los días hacer un esfuerzo para cambiar esa cultura y todos los días tomar decisiones en cada acto que hacemos para dejar de ser, pues, adultocéntricos. Claro. Y eso implica equivalencia humana. Los niños y niñas son personas, tienen derechos y aplica exactamente lo mismo para ellos que para nosotros. Oye, se relaciona mucho esto. En 2 días va a ser el Día Internacional de la Tolerancia, ¿no? Y precisamente, pues, todo viene al caso, ¿no? Al final del día se crea el Día precisamente de la Tolerancia por el tema del racismo, por el tema de la xenofobia, por el tema de la diversidad, etcétera. Pero fíjate que yo hoy hablé en la mañana en mi colaboración en radio precisamente del Día Internacional de la Tolerancia y es lo que va a salir publicado el jueves. Pero fíjate que no hablan del adultocentrismo, o sea, hablan del racismo. La ONU, desde la página de la ONU, hablan de todo, viene precisamente de todas las organizaciones, etcétera, pero no hablan de adultocentrismo o no hablan de la invisibilización de las infancias. O sea, por lo menos, no, a lo mejor no la palabra, pero invisibilizar a las infancias no lo mencionan. Y esto viene al caso. Tal cual. Y mira, qué bueno que lo observas, Luis, porque precisamente así de complejo es esta cultura patriarcal. Decía, se avanzó ya mucho en el tema de las mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afrodescendientes. Es decir, todo esto se ha ido avanzando, pero no logramos superar ni franquear esta línea de adultocentrismo que incluye a Naciones Unidas, que incluye, por supuesto, a los propios estados y gobiernos y a nosotras y nosotros que estamos, pues, tratando de hacer luchas desde los derechos humanos. Hay una broma recurrente, yo llevo muchos años, como comentábamos, en esta lucha, y me acuerdo que en un trabajo de redes, de organizaciones, presentando un informe, precisamente el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos, señalando la realidad de México, solamente podíamos entregar 10 páginas de informe de país. Bueno, terminamos solamente con 2 párrafos de 10 páginas hablando de niños y niñas. Y yo les decía a mis colegas, o sea, estoy hablando de colegas de derechos humanos, que era tan grotesco el adultocentrismo que ni ellos y ellas podían ver que los feminicidios incluían al 13% de niñas, que las desapariciones incluían al 18% de niñas y de niños. O sea, así de duro es el adultocentrismo incluido en las organizaciones de derechos humanos. Amigo, Puebla es el primer lugar en desaparición de niñas en el país. No sé si este año, pero el año pasado lo éramos. Y nadie está tomando en cuenta esto. Esto es un tema de adultocentrismo sistemático de Estado gravísimo. Así es estructural. Y por ello tenemos que irlo desmontando. Por un lado lo señalamos, damos alternativas, y una posibilidad que estamos impulsando desde Tejiendo Redes y que lo hacemos es el diálogo intergeneracional. Es decir, cuando hablamos de adultocentrismo a la gente le da miedo en general, ¿no? Porque entonces la famosa frase de ¿cómo voy a educar a mis hijos ahora? O ya no puedo decirles nada, dicen los maestros,
ya no puedo decirle nada porque me denuncia ante los derechos humanos. Entonces, lo que estamos tratando un poco de invitar es a que la gente entienda que si tú tratas a un niño o una niña como a otra persona, no va a yo pasar. bromeo, mira, le digo a las personas, generalmente a las familias, traten a sus hijos como a los hijos e hijas de los vecinos. ¿Cómo tratan a los hijos e hijas de los vecinos? Pues les invitan un agua, si tienen algo ahí para que coman, los tratan bien, les preguntan cómo les fue en la escuela. Sus hijos e hijas ya quisieran que los trataran así, ¿no? Traten a sus hijos como invitados. Sí. Bueno, lo mismo le diría yo a las personas. Trata al niño o la niña, tu hijo, tu hija, el que estás enfrentando, tienes enfrente, como te gustaría que te traten a ti. Exactamente igual. ¿Cómo quisieras que te traten a ti? Trata así a los niños y a las niñas. Sí. Y cambiaría el paradigma. Oye, compañero, ya se nos hizo bien tarde, ya nos fuimos por otra línea. Me gustaría que me pudieras decir de manera muy breve, para a lo mejor que nos dé tiempo a alguna otra pregunta, ¿en qué nos vincula a México con Latinoamérica en el tema de las infancias, positivo y negativo? Mira, hay 7 temas de agenda que actualizamos en los últimos años. Nos dedicamos bastante tiempo a hacer estudios, diálogos, análisis y demás. Y hay 7 temas de agenda que son transversales para toda América Latina y el Caribe. La militarización en toda la región, que esto se convierte en violencia armada. Sí. Tristemente, la violencia contra niñas y mujeres jóvenes. La migración. Tenemos aquí la crisis migratoria Centroamérica, México, Estados Unidos, pero la de Venezuela es gravísimo. Okay. Casi 7 millones de venezolanas y venezolanos fuera de su país, en toda la región. También tenemos un grave problema de los sistemas de protección, el desmantelamiento de los mecanismos de protección y garantía de derechos de niños y niñas en toda la región. Cambio climático, que ya nos alcanzó y nos atravesó. Y un incumplimiento casi generalizado de los objetivos de desarrollo sostenible, y también lamentablemente recapitulo: violencia armada, violencia contra niños y niñas, sistemas de protección, niñez migrante, objetivo de desarrollo sostenible, cambio climático, sistemas de protección, creo que lo mencioné, no sé si me faltó alguno más, pero mira, esos son en sentido negativo, pero paradójicamente en sentido positivo. Lo que tenemos como muy bueno en la región es que tenemos a población joven. El 52-55% de la población, dependiendo del país, en toda América Latina son personas jóvenes, niños, niñas y personas jóvenes. Y esto es buena noticia. Segundo tema importante, la potencia de las niñas y las mujeres en toda la región es fantástica y nos están abriendo muchísimos caminos para todas las agendas de derechos humanos. De hecho, se ha señalado en el caso mexicano, incluso por los servicios de inteligencia militares, que el movimiento feminista son peligrosos para el gobierno de la Cuarta Transformación. Recuerdan este documento filtrado, ¿no? Hace el año pasado. Eso pasa exactamente en toda la región. Así están siendo vistas y consideradas los movimientos feministas, y son sobre todo mujeres jóvenes. También, por supuesto, la agenda de derechos humanos que afortunadamente se ha logrado colocar en muchos países. Esto es algo muy positivo que se está dando en toda la región, y cerraría con uno de los temas también muy buenos que tenemos, y es que pese a que hay mucha resistencia, niños y niñas cada vez son mucho más activos en el mundo digital. Olvidé mencionar esa, la séptima, la ciudadanía digital. Okay. De los temas. Precisamente no están esperando a que nosotros adultos les organicemos en marchas, sindicatos o nuestros métodos del siglo pasado. Ellos y ellas, los nacidos en este milenio, están súper organizados, están teniendo mucha participación activa en el mundo digital, y el mundo adulto todavía no nos enteramos, afortunadamente. Ojalá después, con diálogo intergeneracional, logremos incorporarlo. Entonces creo que es una buena noticia que tenemos en la región. Oye, viendo todo esto, estamos hablando de la sistematización de muchas acciones, de muchas áreas, de muchos sectores, y dentro de las apuestas que nosotros como Voz Ciudadana estamos buscando es la construcción del Sistema Nacional de Derechos Humanos, en donde entren no solamente áreas de gobierno, sino también sociedad civil, universidades, municipios,
organizaciones nacionales, locales, internacionales, etcétera. Es la sistematización, o sea, buscar la creación del sistema nacional de derechos humanos como los sistemas estatales de derechos humanos que formalmente no existen ni encabeza nadie, ¿no? Se trató de hacer, pero no se logró, por un lado. Y por el otro lado está la municipalización de los derechos humanos, buscar la profundidad, no tanto de recomendación, en nada de eso, sino buscar la promoción, la difusión hasta los lugares más locales, desde paraguas que son los derechos humanos, y no solamente sesgado, como lo mencionabas. Se han logrado avances en el tema de género, en el tema de personas con discapacidad, en pero no desde un paraguas que pueda aterrizar a todos, incluyendo las infancias. ¿Tú ves viable este actuar que pudiéramos construir el sistema nacional, sistemas estatales, así como la municipalización? Mira, no quisiera dar una opinión porque necesito más elementos para ello, pero sí, claro. Yo sugeriría 3 pistas que seguramente en esto coincidimos. Uno, tú lo mencionaste hace un rato, Luis, la reforma constitucional de 2011. Eso implica que ya literalmente están obligadas todas las autoridades, absolutamente todas, el orden federal, estatal y municipal. Tenemos un problema, es que no cumplen con la ley, ¿no? Ahí viene el problema, nada más en ese tema. Sí. El artículo del ayuntamiento, o sea, de las acciones que hace el municipio, ahí se defienden todos los ayuntamientos, y en lo que te peleas con ellos ya terminó el trienio. Claro, y un segundo elemento es que me parece que es un tema, como lo hemos conversado durante este programa, que es un tema de paradigma, es una forma de ver. Les pongo un ejemplo rápido y vergonzoso, bueno, hay muchos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos es todo menos defensa de derechos humanos. Porque está capturada por un partido político, porque está capturada para intereses muy concretos, y lo pongo como ejemplo porque podemos tener instituciones o institucionalidad. Las 32 comisiones estatales de derechos humanos, en su gran mayoría, están capturadas por los gobiernos locales. Entonces, el problema no es la institución, sino que no se respeta la ley y no se respeta el sentido por el paradigma. Okay. Y un tercer elemento me parece clave es cómo podemos estimular a la participación ciudadana en el sentido amplio de pensamiento crítico, de acción territorial, porque no hay derechos humanos sin territorio. Y tenemos un error de pensamiento porque jurídicamente el presidente a nivel nacional, el jefe de Estado, los gobernadores y gobernadoras y las y los presidentes municipales tienen el mismo rango jerárquico en la Constitución. Pero nuestro error de pensamiento de la vieja escuela política, tenemos entonces al presidente y el presidencialismo, casi monarquía, y tenemos a los vasallos en ese orden de escalerita, y eso es incorrecto, y eso se traduce en una mala implementación de la ley, un incumplimiento del ejercicio ciudadano, y por ello la importancia, y me parece que es ahí donde tendríamos cualquier mecanismo y acción, cómo logramos que se construya ciudadanía participativa. Porque lo que llamamos partidos políticos, que en realidad son empresas electorales, no les interesa construir ciudadanía. Sí. O sea, les interesa el voto, y si lo consigo por emociones, usando a mi hijo o mi hija en la campaña, si lo consigo repartiendo despensas, o si lo consigo haciéndome la víctima, no importa. Y eso es lo que tenemos que romper y cambiar, porque podemos tener todas las instituciones que queramos y se nos ocurran, pero si el paradigma no está en una lógica de derechos humanos, cualquier cosa que resulte ahí no tendrá ninguna trascendencia para la vida de las personas. Claro. Este es el ejemplo que tenemos ahora en México, con marcos normativos de los más avanzados del mundo, pero con un incumplimiento terrible y obviamente con todos los indicadores negativos que nos superan. Somos los primeros sitios negativos en muchos indicadores, ya no hablemos del mundo, de la Organización para el Desarrollo, de la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, somos siempre en los últimos lugares. Justicia transicional, ¿no? Exacto, eso sería la alternativa en este momento histórico para el país. Así es. Oye, amigo, ya se nos acabó el tiempo, ya me pasé, de hecho. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué cierras? Pues muchísimas gracias por el espacio. Creo que necesitamos más lugares de conversación como estos. Te agradezco muchísimo que abras este espacio y creo que sería muy importante que las personas que quedan interesadas busquen. Hay bastante material en las redes sociales
pero sobre todo, no se crean lo que les acabamos de decir. Escuchen, tengan una opinión propia y seguramente van a sentirse mejor y van a tener más ánimo de tocar su entorno y darse cuenta que puede ser diferente, siempre para mejor. Es hashtag Mujeres Poderosas. Niñas poderosas. Niñas poderosas. Niñas poderosas. Hashtag Niñas Poderosas, ahí está apareciendo. Búsquenlo ahí, por favor, métanse ahí. Ahí les va a aparecer toda la vinculación en Ojin, que es Olin, es doble L, en la red de Tejiendo Redes Infancia. Tejiendo Redes Infancia. Ahí van a poder identificar cómo entrar para que no lo dejen. Oye, amigo, al aire, no te quiero comprometer, pero ¿te acuerdas que desde la otra vez habíamos intentado el tema de poder mantener de manera periódica el poder hablar de derechos de infancia, etcétera, etcétera, ya sea contigo o con niñas y adolescentes o con defensoras y defensores que traigan estos temas precisamente para poder empezar a que podamos generar materiales también para ustedes? ¿Te parece que podamos seguir con esa dinámica? Muchísimas gracias. Sí, atentos en ello. Va, te lo agradezco muchísimo, amigo. Gracias. Esto fue Voz Ciudadana con Luis Soriano. Para mí fue un verdadero honor y un privilegio platicar con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y el Caribe, un formidable impulsor de defensores y defensoras. A él lo conocen quienes van a ser los defensores y las defensoras de México, que van a hacer cambiar la realidad de nuestro país, de nuestro estado y de los diferentes municipios. Gracias, muchas gracias. Gracias Luis. Esto fue Voz Ciudadana por los Derechos Humanos con Luis Soriano. Lo único que me queda decirles y que les digo siempre, sean felices. Adiós.